El último sorbo, la cosecha oscura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. María había frecuentado el Café Amanecer durante años, convirtiéndose en parte del tejido mismo del local. Su rutina diaria comenzaba con un cappuccino y terminaba con un espresso al atardecer. Sin embargo, en las últimas semanas, una inquietud creciente había comenzado a apoderarse de ella. Todo comenzó con la desaparición de Roberto, el anciano de la ventana. Luego fue Laura, la estudiante de la barra. Día tras día, María notaba la ausencia de rostros familiares, mientras el resto del mundo parecía no darse cuenta. La situación alcanzó un punto crítico cuando el padre Tomás, quien solía visitar el café después de la misa vespertina, no apareció durante una semana. María intentó preguntar en la parroquia, pero nadie parecía preocupado por su ausencia. Días después, el oficial Ramírez, conocido por sus patrullas regulares y su afición por el café negro, dejó de hacer sus visitas habituales. María se acercó a la comisaría, solo para encontrarse con miradas en blanco y respuestas evasivas. La gota que colmó el vaso fue cuando Javier, el bombero local que siempre pedía un mocaxino después de sus guardias, se esfumó sin dejar rastro. En el cuartel de bomberos, sus compañeros actuaban como si Javier nunca hubiera existido. Desesperada y determinada a descubrir la verdad, María decidió investigar por su cuenta. Comenzó a seguir al personal del café, anotando sus movimientos y horarios inusuales. Notó entregas nocturnas de sacos misteriosos y reuniones secretas en el callejón trasero. Una noche tormentosa, incapaz de contener su curiosidad y temor, María regresó al café después del cierre. La puerta trasera estaba entreabierta, como si la invitara a entrar. El aroma del café se mezclaba con algo más oscuro, más siniestro. En el sótano, encontró una escena sacada de sus peores pesadillas. Todos los desaparecidos estaban allí: Roberto, Laura, el padre Tomás, el oficial Ramírez, Javier y docenas más. Sus ojos, vacíos de vida, trabajaban incansablemente moliendo granos de un color negro antinatural. El dueño del café emergió de las sombras, su sonrisa revelando dientes manchados de negro. «Ah, María. Por fin te unes a nosotros. Sabes, cada profesión, cada alma, añade un sabor único a nuestra mezcla. El coraje del bombero, la fe del sacerdote, la justicia del policía, y ahora, tu curiosidad». María intentó escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo. El aroma del café la envolvía, nublando sus sentidos. Sintió manos frías arrastrándola hacia las sombras. «Verás, María», continuó el dueño mientras ella luchaba, «el Café Amanecer sirve algo más que simples bebidas. Alimentamos los deseos oscuros de la ciudad, y para eso, necesitamos una mezcla especial». Mientras María se hundía en la oscuridad, comprendió el terrible secreto del Café Amanecer. Cada taza servida contenía la esencia de aquellos que habían desaparecido, alimentando los vicios y pesadillas de los clientes inconscientes. El Café Amanecer continuaría sirviendo sus oscuras mezclas, y la ciudad, sedienta de secretos y pecados, seguiría bebiendo, sin saber que cada sorbo los acercaba más al abismo. María sintió que las sombras la envolvían, pero en su mente, una chispa de lucidez persistía. Horas antes, guiada por una corazonada, había tomado un potente antialérgico que su médico le había recetado para emergencias. Ahora, ese medicamento estaba neutralizando los efectos de la droga que el dueño del café intentaba administrarle. Fingiendo sucumbir, María dejó que su cuerpo se relajara, sus ojos entrecerrados observando cada movimiento del siniestro propietario. El hombre, convencido de su victoria, se acercó para arrastrarla hacia las máquinas de molienda. «Bienvenida a la eternidad, María», susurró con una sonrisa macabra. En ese instante, María vio su oportunidad. Con una fuerza nacida de la desesperación y la adrenalina, se incorporó de golpe y lanzó un puñetazo certero a la mandíbula del dueño. El impacto lo hizo trastabillar, chocando contra una mesa llena de granos de café oscuro. Sin perder un segundo, María corrió hacia las escaleras. Detrás de ella, podía escuchar los gritos furiosos del dueño y el inquietante arrastre de pies de las otras víctimas. Subió los escalones de dos en dos, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar a la planta principal,
corrió hacia la puerta, agradeciéndose mentalmente por haber memorizado la disposición del local durante años. Una vez en la calle, no se detuvo. Corrió bajo la lluvia, sus pulmones ardiendo, hasta llegar a la comisaría más cercana. Irrumpió en el edificio, empapada y jadeando. «¡Ayuda!», gritó. Café Amanecer, sótano, personas desaparecidas. Los oficiales, inicialmente escépticos, se alarmaron al ver su estado y escuchar su relato entrecortado. Rápidamente, se organizó un equipo para investigar. En las horas siguientes, la policía irrumpió en el Café Amanecer, descubriendo el horrible secreto en su sótano. Las víctimas fueron rescatadas, aunque muchas necesitarían terapia intensiva para recuperarse. El dueño y sus cómplices fueron arrestados, enfrentando múltiples cargos de secuestro, administración de sustancias ilegales y otros crímenes aún por determinar. María, exhausta pero aliviada, observaba desde una ambulancia mientras la pesadilla llegaba a su fin. El Café Amanecer nunca más abriría sus puertas, pero las sombras de lo ocurrido persistirían en la memoria de la ciudad por mucho tiempo. Mientras los primeros rayos del sol asomaban en el horizonte, María se prometió a sí misma que nunca más daría por sentada la seguridad de lo cotidiano. Y, por supuesto, que en el futuro prepararía su café en casa. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.